periodo de ayuno y de oración. Ese periodo de ayuno y oración corresponde al tiempo en el que Jesús pasó con Juan el Bautista ayunando, rezando y bautizando a la gente. Que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista durante varios meses también queda probado por un pasaje del Evangelio. En Marcos capítulo 6, miren lo que dice este pasaje. Se enteró el rey Herodes de que Jesús predicaba, pues se había hecho célebre, y algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. En cambio Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado en Jesús. O sea, el hecho de que Jesús era a veces considerado la reencarnación de Juan el Bautista, Juan el Bautista redivivo, Juan el Bautista resucitado, nos muestra que la prédica, la forma de hablar, el mensaje de Jesús era a veces parecido al de Juan. Y eso se explica porque Jesús fue durante varios meses discípulo de Juan el Bautista. Con Juan el Bautista Jesús aprendió su prédica, su oración y también su concepción teológica. A mediados del año 27, algo ocurrió y Jesús se separó de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos cuenta un eco de esto, donde dice que Juan el Bautista tuvo que retirarse hacia el norte y Jesús ya no lo siguió más, ya no fue más atrás de Juan. ¿Por qué? No lo sabemos, pero probablemente el lenguaje de Juan el Bautista le pareció a Jesús excesivamente duro. Juan el Bautista hablaba de que se viene la ira de Dios. Hablaba del fuego que va a consumir a los pecadores. Hablaba de que el hacha está puesta en la raíz, una imagen escalofriante. Ustedes han visto el leñador cuando quiere voltear un árbol, lo primero que hace es dejar la raíz al aire, y cuando ya está la raíz al aire, ya no hay nada que hacer, ya no hay marcha atrás, ya no se puede volver a pensar, ya no hay más que dar el golpe de gracia al árbol. Bueno, Juan el Bautista decía, ya está el hacha en la raíz puesta, ya no hay marcha atrás. Juan el Bautista hablaba también del bieldo, el tridente, con el que se está juntando la paja para quemarla en el fuego. Eran palabras muy duras. Y Jesús, en sus momentos de oración, en su momento de meditación, fue descubriendo un Dios más misericordioso, un Dios que no vino a castigar a los pecadores, sino a compartir la vida con los pecadores, a estar al lado de ellos, a traerle una palabra de consuelo. Y entonces, después de unos meses, Jesús se dio cuenta de que su maestro Juan no coincidía con la forma de pensar de él, y entonces decidió alejarse Jesús y fundar su movimiento independiente. Y por eso, por poner una fecha alrededor de abril del año 27, Jesús se separa y hace su propio movimiento diferente de Juan el Bautista. Pero Jesús no se fue solo. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que antes de irse lo llamó a Andrés y a otro discípulo para que se fueran con él. Y después nos dice que también lo llamó a Pedro para que se fuera con él. Y también nos dice que después lo llamó a Felipe y a Natanael para que se fueran con él. Así que evidentemente estos eran, digamos, discípulos de Juan el Bautista que en estos meses aprendieron a conocerlo a Jesús y se sintieron más próximos al pensamiento de Jesús que al de Juan. Y por eso cuando Jesús se va del lado de Juan, estos discípulos lo siguen. Yo creo que de esta manera se explica mejor que estos hombres lo hayan seguido a Jesús. Tenemos la otra versión de los sinópticos donde dice que un día Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, lo vio a Pedro y a Andrés que eran pescadores y le dijo, ven y sígueme. Y ellos dejándolo todo lo siguieron. ¿Eso es creíble? No. Porque Jesús, un extraño que pasa y que los ve ahí y les dice, vengan y sígueme, ellos van a dejar todo para seguirlo. Nadie sigue un extraño que pasa al lado nuestro y nos dice, ven y seguime. En cambio, si ya lo habían conocido a Jesús por ser discípulo de Juan y habían compartido, cuando Jesús arma su grupo independiente, se entiende que estos discípulos quieran seguirlo a Jesús. No solamente Jesús se fue con estos discípulos de Juan, también se fue llevando el bautismo de Juan, porque 3 veces en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús bautizaba. Y bautizaba paralelamente a Juan. Es más, en una escena del capítulo 4 de San Juan se dice que tenía tanto éxito Jesús y llegó a tener más discípulos que Juan, que hubo una guerra de celos entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Y fueron los discípulos de Juan a denunciarlo y decirle, maestro, este que estaba con vos del otro lado del Jordán, ahora anda bautizando por su cuenta y tiene más gente que vos.
Miren esta frase, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Esa frase delata que Jesús estuvo un tiempo al lado de Juan el Bautista del otro lado del Jordán. Finalmente, Jesús se llevó una tercera cosa de Juan el Bautista, no solamente los discípulos y el bautismo, sino también el lenguaje. Cuando nosotros comparamos algunas frasecitas del Evangelio, por ejemplo, en Mateo 4 se nos dice que las primeras palabras de Jesús son: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Es lo que Juan decía un capítulo antes. Juan también predicaba lo mismo. En Mateo 12 se nos dice que Jesús, criticando la falsedad de los saduceos y fariseos, le decía: raza de víboras. Es lo mismo que Juan el Bautista había dicho antes. En una parte, en Mateo 7, se nos dice que Jesús usa la imagen: todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Lo mismo que Juan el Bautista había dicho. O sea, miren cuántas cosas aprendió Jesús de su maestro Juan el Bautista. Jesús entonces se separó, formó su grupo independiente. ¿Qué pasó después con Juan el Bautista? Su movimiento de renovación espiritual tuvo un éxito tremendo, a tal punto que, como digo, se formaron seguidores y comunidades de él. Pero fue tan fuerte su efervescencia religiosa que el gobernador Herodes Antipas tuvo miedo de que Juan el Bautista le organizara una revuelta política y entonces lo mandó a apresar. Y lo tuvo un tiempo en la cárcel hasta que finalmente decidió cortarle la cabeza en una fortaleza que él tenía. Y de esa manera se cayó para siempre la voz de este predicador de fuego. Pero después de su muerte, los discípulos de Juan, que nunca se pasaron al grupo de Jesús, lo divinizaron a Juan y empezaron a decir que Juan el Bautista era el verdadero Mesías y era el enviado de Dios y era el Hijo de Dios. Y entonces se crearon todas estas comunidades que se multiplicaron, que se repartieron por todas partes y durante siglos perduraron con su presencia. Incluso hoy, actualmente, existen en Oriente grupos religiosos, una comunidad religiosa llamada los Mandeos, que dicen ser descendientes de Juan el Bautista, que dicen ser una comunidad religiosa fundada por Juan el Bautista. Existen actualmente en Irak y más o menos entre 6.000 y 7.000 personas integran esta comunidad. Esto para que vean hasta dónde había impactado y sigue impactando la figura de Juan el Bautista. Las instituciones religiosas de la época de Juan el Bautista invitaban a la gente a ser más religiosa. ¿Cómo? Rezando mejor, practicando mejor el culto, haciendo mejor los ritos y los sacrificios en el templo, mejorando las oraciones, mejorando las ceremonias. Juan el Bautista funda un movimiento alternativo, donde le dice a la gente que lo más importante no es Dios, sino las personas. Donde le dice que lo más importante no es rezar, sino cuidar del que sufre. Donde le dice que lo más importante no es que salgan bien los ritos en el templo y de que se puedan ofrecer bien las ovejitas que había que sacrificar, sino que era ocuparse de la misericordia y el consuelo de los que estaban afligidos. Y Jesús aprendió muy bien esta enseñanza. Por eso cuando Jesús salió a predicar, salió convencido de que lo que Dios quería no era sacrificios, sino que era misericordia, que era atención a los más pobres, que era, en definitiva, el amor al prójimo. Por eso el único mensaje que Jesús dejó como obligatorio, gracias a aquel maestro Juan el Bautista, fue el amor al prójimo. Lamentablemente a veces nuestras iglesias cristianas se preocupan más por la recta doctrina y por la celebración perfecta de la liturgia, de la misa, de los detalles del culto. Se preocupan más para que recemos sin errores que por la gente necesitada, que por los más pobres, por los que están con problemas. Incluso a veces se prefiere faltar a la caridad con tal de no faltar a la ortodoxia. Y Jesús nos ha enseñado que no, que lo que importa no es tanto preocuparse por esas cosas, sino preocuparse por los demás, por el que sufre. El cristiano es aquel que hace de su religión la gente. Y esto lo entendió muy bien don Atahualpa Yupanqui cuando en uno de sus famosos versos decía: hay cosas en este mundo más importantes que Dios, que un hombre no escupa sangre para que otros vivan mejor.
Muchas gracias.